les quiero compartir? Digamos, estos como los temas que vamos a abordar como tal. Es optimización de frontend usando Google PageSpeed, ¿sí? Es una herramienta de Google que te ayuda, digamos, de una forma, digamos, con criterios muy definidos, cómo optimizar para el frontend de una aplicación, ¿sí? Tenemos también la parte de cómo optimizar el frontend de móvil. Para los que no tenemos claro, digamos, frontend es toda la parte visual, o sea, toda la parte, digamos, donde está involucrado el cliente, lo que el cliente como tal está viendo. Podríamos decir que la parte de interfaz de usuario, ¿sí? La parte de backend, ¿sí? Cómo optimizar el backend, o sea, digamos, lo que está detrás digamos, en el servidor, el PHP, Python, toda esa parte que está por allá atrás corriendo, cómo optimizarlo. Después, digamos, aquí es como, ¿qué es lo que tenemos que hacer, sí? Luego vamos a ver cómo podemos optimizar eso usando algo llamado Google Mod PageSpeed, ¿sí? También vamos a ver otras buenas prácticas como usar, digamos, CDN, automatizar. Google PageSpeed Insights es un servicio que te diagnostica eso automáticamente. Y cómo hacer todo este paquete de cosas un poco más fácil. Bueno, lo primero, digamos, cómo optimizar la parte del frontend, ¿sí? Primera cosa que nosotros deberíamos hacer es, esto es algo, digamos, que uno tiene que trabajarlo bastante, pero cómo eliminar el JavaScript y el CSS que bloquea el contenido de la página, ¿sí? O sea, ¿de qué estoy hablando? De lo normal que yo creo que muchos aquí de los que trabajan la parte web lo han experimentado, ¿sí? Incluir un CSS así común y corriente, ¿sí? O sea, lo normal, usar la etiqueta link, digamos, esto no debería hacerse, ¿sí? Y lo mismo que incluir, digamos, scripts de esta forma, o sea, usando la etiqueta script, incluyendo el JavaScript. ¿Qué es lo que sucede con esto? Lo que pasa es que cuando la página web empieza a cargar, se procesa, digamos, en forma de que cuando se carga el HTML, encuentra un JavaScript y lo empieza a cargar. Y hasta que no termine de cargar y procesar ese JavaScript, no sigue dibujando la página. Como para ponerlo esto en contexto, cuando ustedes abren una página web y ustedes ven que empieza a cargar hasta cierto punto y como que se bloqueó ahí y luego sigue cargando. Entonces, usted ve como que ve, está cargando y de pronto cambia de pestaña mientras espera que cargue, ¿sí? Entonces, esas son como las cosas que uno quiere evitar. Al no hacer esto, digamos, al no hacer esto, usted se va a evitar esto. ¿Y qué es el resultado? Que cuando usted abra la aplicación web o la página web, lo que va a ver es que inmediatamente va a cargar, o sea, no van a haber tiempos de espera, no van a ver que se va cargando por partes, sino que va a ser una carga como tal rápida, sin bloqueos. Pero ¿cómo se soluciona esto? ¿Sí? Eso ya es un poquito, digamos, de código que nos tocaría que hacer. Para incluir los scripts deberíamos usar esta etiqueta defer. Esta etiqueta, ¿qué es lo que hace? No carga el JavaScript hasta que no se haya, digamos, como tal, cargado el HTML. O sea, más técnicamente lo que se conoce como DOM ready, ¿sí? Es mandar que el JavaScript simplemente se cargó el HTML y luego sí se carga el JavaScript. Con el CSS sí es un poquito más complicado. O sea, lo que normalmente se hacía, digamos, con una línea de código, que es incluir un CSS, digamos, esto es un código de ejemplo que es compatible con varios navegadores de cómo incluir el CSS, ¿sí? No es cuestión de aprendérselo, sino cuestión de entender cuál es la lógica detrás de esto, ¿sí? Esto lo que está haciendo como tal es simplemente por JavaScript. Cuando el DOM esté listo, o sea, cuando DOM ready, cargo el CSS incrustándolo en el HTML común y corriente, como manipulando el HTML, ¿sí? Entonces simplemente son estrategias. Digamos aquí, de una forma algo fácil, con un atributo le digo que por favor cárgueme el JavaScript después de que el DOM esté listo. Y luego con el JavaScript, que esto igual, si ustedes notan, digamos, esto está como tal para que se ejecute cuando DOM ready, con este evento aquí de acá, se carga el CSS, ¿sí? Son estrategias, ¿sí? Otras, digamos, cosas que deberíamos de hacer. Optimizar las imágenes. Cosas que de pronto, digamos, ustedes, digamos, uno cuando le dicen optimizar las imágenes, uno tiende a pensar como que, no, es que tengo que comprimirlas, tengo que bajarles la calidad, pero es que la persona no quiere esto, el cliente no va a aceptar. Pero Google ha sacado unas muy buenas herramientas, o sea, ha hecho trabajo de investigación que le permite, digamos, a una imagen quitar información que en la web no se necesita, la imagen baja demasiado de tamaño
pero no pierde calidad, o sea, la imagen sigue conservando su misma calidad, no es percepción, sino que simplemente no está tocando como tal la información de la imagen que la renderiza, sino son meta tags que él elimina, ¿sí? ¿Cómo hacer esto? O sea, ¿cómo hacer esto? Porque, digamos, las imágenes que el diseñador les pase, que las sacó de Illustrator o Photoshop, no hay forma en esos programas de usted decirle, por favor, no me agregue información que yo no necesito para la web, ni sacarlas optimizadas. Entonces, hay estas dos herramientas, ¿sí? JPEG Optim y Optim PNG. Son dos herramientas que optimizan, digamos, los JPG y los PNG como tal, ¿sí? Estas herramientas corren en Linux, en Mac, en Windows, pero la idea de esto es que ustedes busquen automatizar. No es que cada vez que ustedes suban una imagen decir, no, es que hay que optimizarla, sino que esto sea un proceso automático, ¿sí? Otra que de pronto ya es un poco más común, que le han escuchado, cómo, digamos, minificar o minify, digamos, los recursos de HTML, CSS y JavaScript. ¿Qué es este proceso? O sea, es eliminar los espacios, los centers y todos los caracteres que técnicamente no son necesarios para que el navegador los procese correctamente. Eso es lo que se conoce como minificarse. Eso es un ejemplo, digamos, este es un HTML, el típico que nosotros escribimos, ¿sí? Un HTML que contiene enters, comentarios, común y corriente. Cuando usted le hace minify, queda esto, ¿sí? Es un HTML que para el navegador genera el mismo resultado, pero simplemente no tiene ni espacios ni enters. Y por ejemplo, si ustedes son curiosos, ven que aquí habían dos etiquetas, dos atributos que se aplican al mismo selector. Y aquí se combinaron en uno solo, ¿sí? O sea, se hizo como un proceso metodológico para reducir el tamaño de ese archivo como tal, ¿sí? Eso es lo que se conoce como minify o minificar como tal. Listo, esta es otra forma de optimizar la aplicación web, ¿sí? Esta, digamos, en lo personal, ha sido de lo que más trabajo me ha costado, pero de lo que más resultado ha dado, ¿sí? Es algo, ¿qué es lo que consiste en esto? Cuando ustedes cargan el HTML, el CSS, el JavaScript, las imágenes, ustedes, digamos, pueden tener una página de este tamaño, ¿sí? Pero lo que el cliente va a ver en el primer momento es este pedazo. Él no necesita, digamos, que se cargue todo esto porque él primero va a ver este pedazo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le dice esta regla de Google PageSpeed? Dice, cargue solo lo que el usuario va a ver en el primer instante. O sea, ¿qué es esto? Cargarle solo este pedazo. Y solo este pedazo es solo el HTML de este pedazo, solo el CSS de este pedazo, el JavaScript, el HTML de las imágenes. Y luego en el milisegundo después de esto, cargue todo lo demás. ¿Qué efecto genera eso? O sea, que cuando usted abra la página web va a cargar instantáneamente, el usuario va a ver casi que instantáneamente qué es el contenido que él está interesado en ver, ¿sí? Digamos, pueden que haya más contenido después, pero el usuario cuando abre la página la ve inmediatamente. Ya apenas él haga scroll, entonces usted sí va a proceder, digamos, antes de que el usuario haga scroll, usted va a proceder a cargarle, pero ¿qué es lo que va a generar? Una experiencia, digamos, para el usuario agradable, que la página le abrió rápido, la aplicación web, lo que sea, digamos, con lo que estén trabajando la parte de web. Entonces, estas técnicas, digamos, ¿cómo se consigue eso? O sea, ya es como, ¿qué es lo que quiero hacer? Hacer que solo cargue lo que yo necesito que el usuario va a ver en un principio. ¿Qué podemos hacer para eso? ¿Sí? Primero que todo, digamos, ese es el término, ¿sí? De above fold content, ¿sí? O sea, es como el contenido de los primeros 600 píxeles de la página web, es como un estimado de qué es lo que el usuario va a ver, ¿sí? Después de esto, otra técnica, después de que haga window load, ¿sí? O sea, esto es cuando ya todo el HTML, CSS, JavaScript cargó ese evento, empiece a cargar el contenido que el usuario va a ver después, ¿sí? O sea, cargó, pum, el usuario lo ve inmediatamente y después de ese momento empiece él a cargar todo lo que hay de ahí para abajo, ¿sí? Pero ya eso va a ser cuestión de segundos, o sea, el usuario no lo va a percibir como tal, ¿sí? ¿En qué recursos nos tenemos que enfocar de aplicar esta estrategia? HTML, CSS, JavaScript e imágenes, o sea, todos los recursos como tal. Listo, esto es otra cosa, digamos, que es muy importante si usted quiere, digamos, conseguir un efecto, digamos, de velocidad alta de carga y además de calidad como tal en las aplicaciones que usted entregue, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede?
en computador, un píxel es un píxel, o sea, es algo como tan obvio, pero un píxel es un píxel, ¿sí? Pero en iPhone y en Android, un píxel no es un píxel, ¿sí? Un píxel o sea, 3 píxeles pueden representar un píxel lógico o físico del dispositivo. ¿Qué es esto? Digamos que Android tiene altas resoluciones, puede manejar resoluciones, digamos, Full HD, o ellos manejan otra terminología para eso, pero son, digamos, alta resolución. Pero si nosotros pensáramos como en computador con esa resolución, nosotros diríamos, uy, tenemos mucha resolución, vamos a montar un montón de cosas porque tenemos mucho espacio. Pero el resultado de eso es que los elementos serían muy pequeños, o sea, veríamos elementos muy pequeños y, digamos, no es práctico para el usuario, digamos, hacer usabilidad de eso. Entonces, o sea, entendiendo ese concepto que hay alrededor de eso, ¿sí? Que tenemos que entender que un teléfono es pequeño, pero tiene mucha resolución, pero no debemos de, digamos, de pensar que tenemos 1080 píxeles verticales ni 1920, sino de pensar es en el espacio que tenemos. Pero podemos hacer un uso apropiado a eso, por ejemplo, las imágenes. Si usted a un dispositivo pensando que tiene 320 píxeles de ancho, porque usted en CSS le dice eso, y usted le pone una imagen de 320, esa imagen realmente se va a expandir, digamos, a 1000, y la imagen se va a ver de baja calidad. Entonces, cuando usted la vea en la aplicación de un celular, va a decir, uy, pero ¿por qué la imagen se ve de mala calidad si yo la veo que la puse del ancho que lo vi y todo? Y simplemente es porque cada píxel de la imagen se está distribuyendo en 3 píxeles, entonces se está perdiendo la calidad. Una estrategia para solucionar esto y para hacerlo óptimo, porque usted podría decir, no, es que, como se ve mala calidad, entonces le va a poner una imagen más grande, pero de pronto en el computador no necesita eso y va a cargar una imagen grande para verla así. Entonces usted no puede irse ni a los extremos, es decir, ni encontrar promedios, ni hacer nada de eso. Entonces una forma, digamos, es con esta estrategia, ¿sí? Esta es la etiqueta común y corriente de incluir una imagen, ¿sí? Hasta aquí todo luce como igual, ¿sí? Hay un alt, un ancho y un alto que usted le ha definido. Pero usted ¿qué hace? Digamos, le agrega un juego de SRCs, un juego de, digamos, de dónde saca la imagen. ¿Cómo funciona esto? Esta es la imagen común y corriente, la estándar que usted incluye en el HTML, ¿sí? Esta imagen de aquí, digamos, por ejemplo, esto es en los iOS como tal, en los iPhone, ¿sí? Usted usa una imagen que sea 3 veces más grande. O sea, si usted quiere mostrar una imagen en un espacio de 320, usted multiplique eso por 3, ¿sí? El ancho y el alto. Pero usted le dice al navegador, vea, esta imagen que le voy a poner aquí es 3, o sea, aquí es un ejemplo, 8754, esta imagen sería 3 veces eso. Pero usted le dice, vea, esta imagen es 3x. ¿Qué quiere decir eso? Que el navegador entiende que esa imagen es 3 veces más grande, pero la va a mostrar a 87 por 54, pero la calidad va a ser mucho mejor. Pero cuando el dispositivo, por ejemplo, solo soporte, digamos, un X, que sería hasta aquí por default, o esta aquí, usted aquí, digamos, le va a cargar la imagen estándar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los dispositivos que no tienen mucha resolución van a ver la mejor imagen que pueden ver, y los dispositivos que tienen alta resolución van a ver la mejor imagen que pueden ver y se van a optimizar, digamos, de esa forma los recursos. Otras, como tal, digamos, cosas que podemos hacer para optimizar las aplicaciones, ¿sí? Esto es una práctica, digamos, que es muy común en aplicaciones móviles. Usted puede desarrollar un sitio web móvil y tener una aplicación al tiempo, digamos, para Android y para iOS. Pero digamos que el usuario llegó por Google y llegó a su aplicación móvil, pero usted quiere que use la aplicación móvil y no la versión móvil. Entonces, esto sería como una mala práctica, como usted le bloquea todo el contenido y le dice, vea, instale mi aplicación móvil, ¿sí? Digamos, la práctica correcta es que usted le muestra el contenido, pero igual lo invita a que instale como tal la aplicación, ¿sí? Entonces, esto sería como una mala práctica porque ya usted está cargando todo esto innecesario y todo esto, retrasando el tiempo de carga y además bloqueándole lo que el usuario quiere ver. El usuario quiere ver es el contenido, más no que hay una app. Igual aquí se lo está diciendo. Otras cosas que usted puede hacer para mejorar eso. Usted quiere que el usuario instale su aplicación móvil, ¿sí? En Android se puede hacer algo particularmente. Existe algo que se llama contenido indexado de las aplicaciones móviles. Usted puede instruir, digamos,
a Google Search, decirle, vea, es que este contenido que está aquí corresponde a esta URL que está acá, de tal forma que Google linkee directamente, digamos, su aplicación para cierto contenido, ¿sí? Digamos, esa sería como en Android como la forma más óptima de hacer las cosas, ¿sí? Aprovechando, digamos, del contenido indexado que ofrecen, digamos, las aplicaciones como tal de Android. Listo, esta es otra recomendación, digamos, no usar plugins como estos, digamos, Flash o, digamos, conexiones de red, almacenamiento local. O sea, hay muchas plugins que uno debería como tal evitar, digamos, Silverlight, Java, Flash. Porque, digamos, Android por defecto, Google Chrome no tiene Flash y lo mismo que iOS. Aunque simplemente en Android, digamos, usted lo puede rutear y ponerle otro navegador con Flash, pero, digamos, el 99% de los usuarios no tiene Flash, no tiene Silverlight, no tiene, digamos, para correr Java. Pero eso no significa, digamos, que si usted, por ejemplo, incluyó Flash porque decía, no, es que yo necesito audio y video y entonces lo que yo tenía que hacer era incluir Flash, ¿sí? Entonces, en vez de hacer eso, mire que HTML5 tiene muchas características. Yo no puedo decir que todo lo que usted pueda hacer, digamos, en una aplicación nativa lo va a poder hacer, o con un plugin lo va a poder hacer en HTML5, pero sí muchas cosas interesantes. Digamos, en HTML5 usted tiene audio y video, tiene gráficos muy avanzados, Canvas, tiene, digamos, efectos de presentación, conexiones de red a nivel casi que de sockets, almacenamiento local y acceso de archivos incluso, ¿sí? O sea, HTML5 como tal tiene muchas cosas que usted puede pensar que necesita un plugin para implementarlo, pero siempre tener en cuenta que estos plugins no funcionan en aplicaciones móviles como tal, o sea, no funcionan en Android ni en iOS. O sea, lo que se va a hacer es usar HTML5. Listo, otra cosa que debemos de hacer es optimizar, digamos, el tema del viewport. El viewport es lo que le dice al navegador, al celular, cómo interpretar, digamos, ajustes de la pantalla. O sea, cómo yo tengo que escalar o no escalar eso, ¿sí? ¿Qué es esto? Digamos, el viewport es una etiqueta, un meta tag que usted incluye en el HTML, donde usted le instruye, digamos, al dispositivo móvil cómo procesar su HTML, ¿sí? Eso es un ejemplo, digamos, sin el viewport, con el viewport, ¿sí? El tamaño de las fuentes, la distribución, todo, digamos, puede verse, digamos, afectado por eso. Por ejemplo, aquí hay cosas que usted puede, digamos, saber. Usted le puede decir cuál es la escala inicial. Usted puede hacer su página en una web y si ustedes no se han dado cuenta, cuando ustedes abren ciertas páginas, les aparece chiquiticas o muy grandes, porque el celular intenta como adivinar cómo se vería bien. Usted le puede decir directamente con el viewport cómo quiere que su página se vea, si quiere que sea escalada, si quiere que el usuario la pueda escalar o no. Esto, digamos, hay que usarlo con cuidado, por eso lo tengo en rojo, es la habilidad que el usuario pueda hacer zoom. O sea, si usted quiere que el usuario pueda o no pueda hacer zoom, ¿sí? Puede que usted determine que no deba hacerlo, que va a hacerlo, simplemente, digamos, aquí está la herramienta de cómo lo puede hacer. Cosas, digamos, a tener muy en cuenta es que no debe haber scroll horizontal, ¿sí? Eso es algo, digamos, que los usuarios lo penalizan mucho en cuanto a la experiencia de usuario. O sea, que usted habla de una aplicación móvil y los elementos se le desborden y usted tenga que hacer scroll horizontal, ¿sí? Eso es algo a evitar a toda costa, digamos, hacer que pase eso y usted tiene que validar, o sea, tiene que validar en cuantas más resoluciones usted pueda. O sea, empiece validando desde 300 píxeles de ancho, su página se tiene que adaptar a 300 píxeles de ancho. Con estrategias para conseguir esto, ¿sí? Porque, o sea, decirlo suena fácil, pero hacerlo es otra cosa, ¿sí? Evite usar valores de CSS, de anchos, muy grandes para la página. O sea, un ejemplo, usted dice, no, que voy a poner esta imagencita y le voy a dar 400 píxeles de ancho, ¿sí? Cuando usted hace eso, ya automáticamente esa aplicación le va a hacer scroll, porque ya esos 400 no van a caer en iPhone, por ejemplo, que tiene 320, ¿sí? Entonces, evite ponerle anchos muy grandes. O sea, usted naturalmente puede usar ancho, puede decir, no, este elemento son 80 píxeles, este son 100, este son 120, pero no vaya a ser, no, es que estos son 300, son 400. O sea, es una práctica como no hacer eso. Y lo más importante, digamos, la estrategia más grande, digamos, que gracias a esto, es que hoy tenemos aplicaciones móviles que funcionan bien, ¿sí? Son las media queries, ¿sí? Es la capacidad de que usted lee el CSS
aplique reglas de acuerdo al ancho y el alto de la pantalla y muchas cosas más. O sea, las media queries es lo que usted le permite decir, vea, yo quiero que este texto en tal resolución sea así, en esta sea así, esta imagen se mueva para allá, esto haga esto. O sea, es darle como vida al CSS para que el CSS sea responsive, o sea, que el CSS responda a lo que está pasando con la resolución de la pantalla, ¿sí? Otras cosas, digamos, también, digamos, muy importantes. En móviles, como ya les mencioné, son pantallas muy pequeñas y el usuario no tiene mouse, sino que usa dedo, ¿sí? Esos son datos que Google ha estimado, digamos, que cuando un dedo hace tap, usted tiene que contar que ese dedo ocupa 10 milímetros. Y fíjese que son milímetros, ¿sí? Es algo que hay que pensar porque uno quisiera oír píxeles ahí, uno quisiera ver, ¿cuántos píxeles es eso? ¿Sí? Pero tenemos que pensar eso, viene en milímetros. O sea, cuando ustedes definan elementos de touch, de toque, como tal, piense que ese elemento como mínimo tiene que tener 10 milímetros para que el usuario inequívocamente dice, si yo toco aquí, toque aquí y no se le toque el de al lado ni el que estaba más arriba. Otra cosa a tener es que los elementos no deben de estar, digamos, más pegados que 7 milímetros, ¿sí? O sea, ya sabemos que el elemento por lo menos debe ser de 10, ¿sí? Para que se pueda hacer toque. Pero si este elemento tiene touch y este tiene touch, por lo menos la separación entre estos dos por lo menos debe ser de 7 milímetros. De tal forma que si el usuario vio aquí y cliqueó aquí, él sepa que es aquí y no es acá, ¿sí? O sea, debe haber esa separación como tal, digamos, de los elementos de toque. Esto, si usted configuró correctamente el viewport, o sea, solo si configuró correctamente el viewport, podemos decir que 7 milímetros son 48 píxeles, 5 milímetros son 32 píxeles, ¿sí? Solo si usted configuró el viewport, porque entiéndase que no podemos siempre pensar que los milímetros equivalen a tantos píxeles, ¿sí? Eso es algo que usted tiene que recontrastar seguro, de validar, cuando usted esté definiendo los anchos de los elementos en píxeles, de pensar eso en cuántos milímetros representa. Otras estrategias a usar, bueno, use fuentes legibles, o sea, no se pongan, digamos, mucho a inventar con eso, no es que esa fuente, 7 píxeles, eso lo van a ver, no. O sea, por lo menos, digamos, la fuente más pequeña debería ser de 12 píxeles, ¿sí? No piensen de que no, es que yo veo 9, yo veo 10, eso tiene que funcionar, por lo menos 12. Si ustedes van a usar fuentes no estándares, ¿sí? O sea, no van a usar, digamos, no sé, Arial o lo que sea, usen Google Fonts, ¿sí? No pongan a decir, no, es que yo ya puse ahí la fuente y eso la tiene que leer de ahí, porque es que cada navegador funciona con un sistema diferente de fuentes, ¿sí? Y es muy engorroso uno para uno ponerse a entender cuál es el código que usted tiene que hacer para que las fuentes funcionen bien. Entonces, particularmente Google Fonts implementa automáticamente eso. Entonces, piensen en usar fuentes de Google Fonts. Otra recomendación, intente usar el mínimo de tamaño, la mínima cantidad de fuentes. O sea, no es que tiene 10 tipos de fuentes, un montón de tamaños, o sea, usted tiene que ser muy claro en qué es lo que está haciendo, o sea, decir, ok, los títulos son Arial 12 píxeles bold, el texto va a ser así, eso, no es que usted en una pantalla ve una fuente y en la otra ve otra fuente, sino que usted intente usar el mínimo número de fuentes y tamaños. Listo, otras recomendaciones, digamos, cuando ustedes programan, digamos, no sé cómo decirlo, muy a la ligera, eso es muy común, lo he visto, por no mencionarlo, alguno de los sponsors de aquí lo hace, digamos, que ustedes tienen una versión responsive, ¿sí? O una versión optimizada exclusivamente para teléfonos celulares que típicamente usan STM, ¿sí? Entonces no es que usted se ponga, digamos, a pasear al usuario haciéndole redirecciones. Ejemplo, el usuario abre example.com. Usted su regla dice, no tiene www, le pongo www, entonces lo redirecciona a www. Luego llega a www y usted dice, pues este es un usuario móvil, entonces lo mando para M. Y otra redirección, lo mando para M. Entonces, las redirecciones se tienen que pensar hacer inteligentemente. O sea, si usted está en example.com, mándelo directamente a m.example.com. No se ponga que, faltó el HTTPS, luego se lo pongo, luego el www, hacerlo como por partecitas, sino que directamente al destino final. Es como la recomendación, ¿sí? Pero aquí, digamos, la recomendación general que usted debería hacer, que Google lo hace, yo lo recomiendo,
es responsive, ¿sí? No es necesario tener una versión exclusivamente móvil para los teléfonos, que AM para no sé qué y lo otro para no sé qué, no. O sea, responsive, una sola URL provee el contenido para todos los dispositivos, ¿sí? Es la recomendación, digamos, como tal. Cosas a tener en cuenta, siempre lo tengan en cuenta que eso es algo que uno lo puede pasar por obvio, ¿sí? Pero la latencia, entiéndase, cuando usted en un dispositivo le dice, digamos, por ponerlo en otras palabras más sencillas, usted le dice, abra esa página, ¿sí? Lo que él se demora en enviar la señal por la red celular, luego el proveedor, luego llega y luego ese proceso como de ir y volver, en un computador con una conexión cableada, eso pueden ser 50 milisegundos para ir a Estados Unidos, por ejemplo. La mayoría de los servidores del mundo están allá. Pero en móviles, yo que lo he probado, lo he demasiado, por decirlo, la latencia pueden ser hasta 30 segundos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que usted, por ejemplo, quien ha hecho llamadas por WhatsApp, usted está hablando y usted empieza a enredarse con la comunicación porque usted dice, aló, y el otro, aló, ¿qué? No, y entonces es por la latencia, o sea, porque la información se le llega muy tarde y es porque es así, digamos, hay que entender, así funcionan las redes celulares, entonces uno tiene que tener en cuenta eso. Y eso es pensarlo como que, ok, cada vez que yo hago una petición, incluyo una imagen, un CSS, un JavaScript, hago una redirección, tengo que contar que los teléfonos móviles manejan una latencia muy alta. Y basado en eso, digamos, hay que programar, hay que diseñar, hay que hacer las cosas, ¿sí? Bueno, este código se los voy a compartir, digamos, a los que marcaron, digamos, como tal la asistencia, se los voy a enviar, pero digamos, ¿qué es el concepto? Habilitar compresión gzip y caché del navegador. ¿Qué es compresión gzip? Es como decir, ponerle zip al contenido que se transmite del servidor web al navegador, ¿sí? Un ejemplo, el jQuery, para los que han usado jQuery, sin gzip pesa aproximadamente 97 kilobytes. Cuando usted le pone gzip pesa 26 kilobytes, ¿sí? O sea, es como un 300% el rendimiento. Entonces se ahorra mucha transferencia de datos, ¿sí? Esto los usuarios móviles se lo agradecen porque les consumen menos los datos móviles y aparte de eso que el contenido le carga más rápido, ¿sí? La caché del navegador es que usted puede mandarle una imagen, un ejemplo, una imagen al usuario una vez y esa imagen usted la vuelve a usar en otra pantalla. No quiere, o sea, la caché es que cuando la vuelva a usar la misma imagen en la otra pantalla y la imagen no ha cambiado, pues no la vuelva a traer del servidor, sino que use la imagen que ya tiene en caché, ¿sí? Entonces, esa estrategia, hay personas que por defecto dicen, no, yo no quiero tener problemas con eso, que nada tenga caché para que cuando yo cambie los recursos automáticamente se actualice, ¿sí? Eso es una forma muy errada de pensar porque ahí le está consumiendo excesivamente datos al usuario. Entonces, hay que planificar estratégicamente cómo manejar la caché, ¿sí? Una forma de hacerlo, digamos, para los que manejan por Apache, que yo supongo que son la mayoría, digamos, por htaccess, usted puede automáticamente ponerle a todos los recursos que se compriman. Usted puede decir, Apache, por favor, CSS, comprimido, HTML, JavaScript, los recursos comprimibles, comprimas. Y la caché, Yahoo provee un archivo, un htaccess, esto, que él automáticamente, ellos ya, digamos, han definido un estándar, le aplica cabeceras de caché a todo el contenido. O sea, ¿qué quiere decir? Que usted agrega un htaccess y automáticamente el JavaScript se va a guardar, un ejemplo, un día, las imágenes, 3 días, ¿sí? Va a ser caché. Entonces, esto es una estrategia porque usted, digamos, no puede ponerse a definir cuánto es la caché para cada cosa, pero sí debería usar la caché del navegador como tal. Listo, otras, esto es como para ver gráficamente de qué es lo que estamos hablando, ¿sí? Esto es una respuesta HTTP, ¿sí? Esto es la consola de Google Chrome, ¿sí? Para quienes no la usan y son desarrolladores, o sea, deberían de usarla, ¿sí? Control-Shift-J en Windows particularmente, ¿sí? Aquí él me está mostrando que la caché es de 1 hora, o sea, esto es, por ejemplo, es la página del Kali DevFest, ¿sí? Entonces aquí me está diciendo que la caché de este contenido que se trajo aquí debe ser de 1 hora y lo hice por esta cabecera HTTP.
que esto expira el sábado 21 de noviembre a las 4:17, digamos, hora de Greenwich, ¿sí? Esto es literalmente, digamos, lo que usted, el resultado final tiene que ser esto, que cuando usted abra Google Chrome y analice por el panel de red cada uno de sus recursos, usted vea que efectivamente hay unas cabeceras de caché ajustadas que le están diciendo al navegador, vea, este contenido usted lo puede guardar un día, una hora, una semana, de acuerdo a lo que ustedes hayan definido. Bueno, esto es otro recurso, aquí ya nos pasamos, digamos, al tema, esto ya es más backend, ¿sí? El tiempo de respuesta del servidor, ¿sí? Para entender qué es el tiempo de respuesta del servidor. A partir de que se envía la petición HTTP, donde usted, el navegador le dice, vea, necesito este y este recurso, get POSX, a partir de que se envía el último byte de esa petición HTTP, empieza a correr el tiempo. Y cuando usted reciba el primer byte de respuesta, eso se conoce como el tiempo de respuesta del servidor. En Google Chrome, Control-Shift-J, lo pueden ver, digamos, aquí. Este waiting, ¿sí? Es el tiempo de respuesta del servidor, ¿sí? Hay muchas cosas involucradas en eso. No vayan a creer que este es el tiempo que se demora la cosa en cargar, no. Este es el tiempo que el servidor se demoró en dar la respuesta, ¿sí? Porque la velocidad de red, la latencia y otros factores pueden afectar el tiempo total de la respuesta, pero muchas veces usted no puede hacer nada en contra de eso, ¿sí? Entonces, este tiempo de respuesta, la recomendación de Google PageSpeed es mantenerlo por debajo de 200 milisegundos, o sea, 0.2 segundos, ¿sí? Por debajo así sean unos microsegundos, pero siempre manténgalo por debajo, ¿sí? Esto es, o sea, para usted hacer eso, algo habrá que hacer en el backend, pero siempre piense que sus páginas web, sus aplicaciones, ¿sí? Deben de responder en menos de esto. O sea, eso ya estamos hablando de PHP, de Python, de Django, de lo que usted tenga por allá atrás corriendo, tiene que responder rápido y tiene que hacerlo en menos de 0.2 segundos. ¿Cómo conseguir esto? ¿Sí? Algunas cosas que usted puede hacer para conseguir esto, no tan difíciles. Mantenga actualizado, digamos, MySQL y PHP. Eso es lo que yo trabajo. Esto puede ser muy aplicable, digamos, con lo que ustedes usen. Si usan Python, si usan Perl, si usan Java, ¿sí? Es mantener el software actualizado como tal. Les cuento, digamos, una experiencia con MySQL, ¿sí? Yo en una empresa, digamos, que envía estudiantes a estudiar al exterior, ¿sí? Manejo una base de datos bastante grande, ¿sí? Estamos hablando de hace 4 años, unos 300.000 usuarios. Ese sistema se empezó a poner lento, ¿sí? Porque ese sistema manejaba las bases de datos de Brasil, de Perú, de México, de Colombia, de las personas que viajan con becas del gobierno a estudiar en el exterior. Y yo hice un cambio muy sutil, ¿sí? Actualicé MySQL, en ese tiempo fue de la versión 5.3 a la 5.4, ¿sí? Los tiempos de respuesta, solo por hacer eso, mejoraron aproximadamente un 80%. Un ejemplo, había una consulta por allá, un reporte, se demoraba 1 minuto y medio, ¿sí? Y eso era, pues, nadie quería usar ese reporte. Yo actualicé el MySQL y eso pasó como a 20 segundos, o sea, de 1 minuto y medio. Y mi jefe, ¿pero usted qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué mejoró? Yo, actualicé el MySQL. Ya, sí, actualicé el MySQL y eso hizo. Entonces, para que sepan, digamos, eso pueden hacer cambios, digamos, muy abruptos en los tiempos de respuesta, mantener actualizado el software como tal, ¿sí? Aquí, pues, por ejemplo, esta es la última versión de PHP y la última versión de MySQL. Mi recomendación, no le tengan miedo a las últimas versiones del software estable. ¿Sí? Esta es la última versión estable de PHP, ¿sí? O sea, no le tengan miedo, ustedes se pueden equivocar más de lo que se equivocan los que desarrollan PHP. O sea, eso es cuestión de probabilidades, no digan, no, es que si incluyo la última versión, eso de pronto tiene bugs, eso me va a dañar el código. No, usted tiene más probabilidad de que se equivoque usted que ellos de que introduzcan bugs como tal. ¿Sí? Otras formas de optimizar, digamos, los tiempos de respuesta, ¿sí? Estamos viendo cómo optimizar el backend. En MySQL, esto aplica también para Postgres, ¿sí? Usted puede hacer, antes de la consulta, aplica esta instrucción, explain extend, ¿sí? ¿Qué hace esto? Le muestra a usted, ¿sí? Esto, le muestra cuál es el plan de joins, el plan de la consulta, ¿sí? O sea,
MySQL, Postgres, las bases de datos relacionales, cuando ejecutan una consulta, hacen un plan, ¿sí? ¿Qué es ese plan? Usted tiene tabla A, B, C, D, F, que está haciendo join, inner join, left join, ¿sí? El MySQL intenta adivinar o por ciertas instrucciones cómo hacer los joins. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted hace un join, usted puede hacer joins sin claves foráneas, ¿cierto? Pues los que han trabajado bases de datos, usted puede hacer joins, decir este con este y ya, o sea, por nombre, y eso no tenía clave foránea, y eso afecta muchísimo el rendimiento, ¿sí? Y puede que usted nunca se dé cuenta, ¿no? Algún día por allá le dijeron, eso está tan lento, arregle eso que sea más rápido, usted le agregó un índice a eso y eso funcionó, ¿sí? Eso es un ejemplo chiquitico, digamos, de usted qué puede lograr cuando usa el planificador de consultas de las bases de datos. Entender cómo el motor está haciendo los joins, o sea, entender si está usando índices, si no lo está usando, cómo está haciendo el orden de los joins, y usted con esto va a optimizar sus consultas. Otras prácticas como tal, para optimizar el backend, Memcached como tal, ¿sí? Por curiosidad, me gustaría saber cuántos de aquí saben, conocen, han leído al menos el titulito de eso algún día, de qué es Memcached como tal. 2, 3, 4 personas. Bueno, para los que no saben qué es Memcached, es, digamos, una base de datos que almacena todos sus datos en memoria RAM, pero funciona de una forma muy fácil, clave, valor. O sea, ¿qué quiere decir? Que usted de su lenguaje de programación, sea cual sea, Java, Perl, Python, PHP, usted le dice a Memcached, vea, guárdeme, la clave se llama A y el valor es este. Y luego usted le dice, tráigame el valor A y le trae el valor que usted puso en A. O sea, es clave, valor, o sea, índice, valor, ¿sí? Pero ese dato lo guarda en memoria RAM, ¿sí? Si ustedes bien saben, las bases de datos tienen que usar el disco duro para guardar la información, ¿sí? Es la naturaleza de las bases de datos ser persistentes, ¿sí? Pero muchas veces usted necesita información más rápido, o usted puede saber que usted puede usar cierta caché en RAM para acelerar las cosas, ¿sí? Memcached le permite hacer eso como tal, ¿sí? Una estrategia, esto lo hace WordPress, lo hace Magento, ¿sí? Cuando usted lo configura, eso no lo va a hacer solito. Ustedes normalmente, digamos, muestran una página web, que es un HTML, digámoslo así. Ese HTML típicamente viene de un backend. Ese backend viene de un PHP, un Python, algo que tuvo que ir a la base de datos, que tuvo que hacer X cantidad de cientos de operaciones, ir al archivo, muchas cosas, para generar ese HTML, ¿sí? Una estrategia es que cuando usted tenga ese HTML, guárdelo en una variable. O sea, usted coja todo el HTML, con PHP usted puede usar algo que se llama buffers, OBStar, OBGetContents. Usted puede guardar todo su HTML y luego ir a Memcached y guardar el HTML, de tal forma que cuando usted le vuelvan a hacer la misma petición, usted no va a ir a la base de datos, a los archivos, no va a ir a todo lado, sino que usted va y le dice Memcached, tráigame ese HTML que yo le guardé, y usted devuelve ese HTML al usuario. ¿Esto qué traduce? Que usted no tuvo que ir a la base de datos, no tuvo que ir a archivos, y que básicamente la petición se sirvió desde memoria RAM como tal. O sea, ¿qué es esto? Una respuesta pero insofacta, o sea, insofacta, que el servidor no se demora nada en dar esa respuesta, ¿sí? Y esto no es nada difícil, o sea, no es nada difícil usar Memcached, eso es clave valor, o sea, difícil hacer joins, hacer cosas. Esto es, guárdeme esto aquí y ya, ¿sí? Y esto con Memcached, ¿sí? Les da un rendimiento excepcional. Esta es la forma, digamos, esto es una de las principales cosas, porque páginas, digamos, que funcionan en WordPress, que aunque usted no lo crea, son demasiadas páginas que funcionan en WordPress, ¿sí? Soportan millones de peticiones, porque es que el contenido no cambia tan frecuente, usted puede aprovecharse del uso de la memoria RAM como tal, ¿sí? Otra estrategia que usted puede hacer, ¿sí? Esta estrategia ya implica un poco más de conocimiento, ¿sí? Esta Memcached, fácil de hacer, ¿sí? Esta aquí, ¿sí? ¿Qué es esto?
que usted le diga al kernel, o sea, entiendas el kernel como el que toma las decisiones a nivel del sistema operativo. Vea, vamos a hacer algo. Yo tengo mucha RAM y la quiero usar. Haga que cada vez que yo lea o escriba un archivo, me ponga ese archivo en memoria RAM automáticamente, y como usted es el kernel, usted sabe cuándo ese archivo cambia, ¿sí? Entonces el kernel va a invalidar la caché cuando el archivo cambie. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente usted, en vez de normalmente ir a leer archivos del disco duro, va a terminar leyendo los de memoria RAM, ¿sí? Y ustedes pueden pensar que siempre que se involucran temas de caché, uno puede decir, es que caché, eso, el contenido no se va a actualizar, que X o Y problemas. Pero ¿qué pasa con esta solución de aquí? ¿Sí? El kernel puede decir, me pidieron un ejemplo, index.php, por decir cualquier ejemplo, ¿no? Entonces, el proceso normal es que hay que ir al disco duro, si es un disco duro de los normales, hacer seek, recorrer el disco, buscar dónde está el archivo y empezar a leer los bloques, no sé qué, y luego llegar a eso. Ese es un proceso costoso en términos de recursos y tiempo, ¿sí? De esta forma, el kernel guarda la primera vez ese archivo que leyó el disco duro en memoria RAM, la segunda vez ya está en RAM y lo sirve de ahí. O sea, es como que usted pudiera casi que desconectar el disco duro y eso sigue funcionando, ¿sí? Pero el kernel, como cuando usted PHP, usted por FTP subió un cambio a index.php y usted se preocupa como que, eso está en RAM, ¿será que no se me va a actualizar o algo? No, porque cuando usted lo suba por FTP, por SSH, SCP, el kernel se va a dar cuenta que ese archivo cambió, porque no hay forma de hacerlo sin que el kernel no se entere. El kernel automáticamente va a invalidar la caché en memoria RAM, va a recargar esa caché desde el disco duro, ¿sí? Esa es una solución, digamos, que yo la he implementado, es lo más, digamos, fácil para un usuario, digamos, un desarrollador que no quiere involucrarse, digamos, en temas de infraestructura de cosas y recibir un rendimiento excepcional en sus aplicaciones, porque esto es transparente. Si usted usa PHP, si usted usa PER, si usted usa MySQL, si usted usa Postgres, lo que usted use, eso es a nivel del kernel, ¿sí? O sea, todo va a resultar optimizado. Y si usted cuenta con buenos recursos de RAM, pues la vida le va a ser mucho más fácil como tal. Listo. Otra recomendación, esto ya muy por el lado de PHP. Digamos, en PHP usted puede usar algo que se llama OP-Caché. ¿Qué es OP-Caché? Bueno, primero que todo, tener claro que PHP se conoce como lo que es un lenguaje interpretado, ¿sí? Diferente de cosas como Java. No, Java es, bueno, maneja un código, digamos, en bytecode, pero hablemos, digamos, de ASP.NET, ¿sí? De .NET, ¿sí? .NET usted programa, compila y tiene un compilado, digamos, en lo que se conoce lenguaje de máquina. Y ese compilado es el que usted sube al servidor y despliega y ya no hay que hacer nada, sino ejecute. Con PHP las cosas funcionan diferentes, ¿sí? Usted sube código común y corriente, o sea, el código que ustedes conocen de PHP, el motor lee ese código cada vez que hay una petición, o sea, cada vez que alguien pide un PHP, tiene que ir al código fuente que usted escribió, leerlo, interpretar qué es lo que usted dijo ahí y traspasarlo al lenguaje de máquina, digamos a binario, por decirlo en otras palabras, ¿sí? Ese proceso de leer el PHP y pasarlo a binario, usted se lo puede ahorrar, ¿sí? Se lo puede ahorrar simplemente, y eso lo hace OP-Caché. Coge todo el lenguaje compilado de PHP y lo pone en memoria RAM. Y usted se ahorra ese proceso de que PHP cada vez compile y compile y compile código, que eso, pues, eso gasta recursos, ¿sí? Esto, digamos, cuando usted mezcla OP-Caché con PHP, usted ya puede decir que este lenguaje no es interpretado. Ya esto lo único que va a hacer es ejecutar binarios, ¿sí? Que guarda en memoria RAM, ¿sí? Otra, digamos, esto es como un poquito de propaganda para PHP. PHP 7, actualmente, la versión actual es 5.6.15, ¿sí? El PHP 7, si todo sale bien, o sea, si todo sale bien, va a salir la versión final estable en 5 días, ¿sí? Este 26 de noviembre, ¿sí? Es una de las versiones más grandes que ha salido que va a salir de PHP. La versión actual 5 es una versión que salió hace, si no estoy mal, hace 12 años, ¿sí? O sea, esta versión se ha mantenido por 12 años. Va a salir la versión 7 de PHP y una de las cosas que promete es que es 2 veces más rápido, ¿sí? Pero algo que hay que de una vez planificar
es que no todo el código que corre en PHP 5.6 corre en PHP 7. No quiere decir que esto sea como un acto de terrorismo, decir que su código va a dejar de funcionar, pero ciertas cositas chiquitas, muy viejas, muy obsoletas, que ya previamente se habían marcado como obsoletas, o sea, no es que eso de la noche a la mañana el código PHP dejó de funcionar, sino que ya se habían marcado como obsoletas, finalmente en PHP 7 se removieron, ¿sí? Entonces hay que probar si las aplicaciones que ustedes tienen escritas en PHP funcionan en PHP 7. Bueno, cosas, digamos, hasta ahora lo que vimos es mucho de desarrollo de software, ¿sí? O sea, mucho de la parte, digamos, que usted como desarrollador podría hacer, ¿sí? Pero más sin embargo, como yo digo, usted puede ayudarse un poquito, ¿sí? Si usted tiene buen hardware, pues obviamente las cosas le van a funcionar mejor que si usted lo pone eso en el computador de su casa a correr, ¿sí? Cosas para que ustedes sepan lo que se llama el buen hardware, ¿sí? Digamos, primero que todo, usar virtualización, ¿sí? Este es un tema, digamos, gracias a esto, existe hoy en día Amazon, existe Google Cloud Computing y existe que los servicios hoy en día se caigan menos que antes, ¿sí? O sea, esto es algo, digamos, que ha cambiado mucho. Yo podría decir la historia de la infraestructura como tal, o sea, de lo que hay por debajo, ¿sí? Para los que no tengan claro qué es esto de virtualización, es la capacidad de que usted con un servidor físico corre múltiples sistemas operativos, pero todos son totalmente aislados con los otros, ¿sí? Usted tiene un servidor físico y usted puede correr Windows, Linux, Ubuntu, todos al mismo tiempo y son totalmente aislados. O sea, aislados en procesador, aislados en RAM, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como virtualizar, ¿sí? ¿Esto qué ventajas le da? Cuando usted tiene algo virtual, usted puede jugar con eso. O sea, usted puede coger, prender una máquina, o sea, una VPS, Virtual Private Server, o sea, máquina virtual, en cuestión de minutos o segundos. ¿Qué ventaja le da esto? Usted tiene una aplicación corriendo en una VPS, esa VPS se cae y usted no se demora nada en lanzar otra VPS que haga lo mismo que estaba haciendo esto, ¿sí? Entonces, cosas para hacer, virtualizar. O sea, no piense de la forma, no, es que si yo virtualizo, se me están comiendo un poquito los recursos de la virtualización, porque es que la traducción de CPU, que la RAM, que sí o que no. O sea, esto le ofrece 1000 ventajas más del 0.001% que usted va a perder por virtualizar, ¿sí? Esto ya es algo más tecniquito, BGP, pero para que ustedes sepan que existen, que la mayoría de personas, digamos, piensan de una forma, pero no es así. BGP es la capacidad que usted tiene una IP, yo supongo que aquí todos conocen lo que es una IP, ¿sí? Ese concepto de que las IP son únicas, ¿sí? Las IPs para nada son únicas, no existe esa restricción en Internet, ¿sí? Esa restricción se la puede poner su proveedor de Internet, decirle al usuario A le doy una IP, al usuario B le doy Internet, pero en el Internet, digamos, no son unas cosas así. BGP es la capacidad de que usted tenga una IP, se la ponga a este servidor en Miami, ¿sí? Y esa misma IP se la pone a un servidor en Río de Janeiro, y a otro se la pone en Melbourne y otro se la pone en Bogotá, ¿sí? La misma IP. Y a través de este protocolo BGP, ¿sí? Automáticamente los usuarios, digamos, de Colombia, cuando vayan a conectarse a esa IP, se van a conectar al servidor de Bogotá, ¿sí? Los de Miami, Estados Unidos, cuando salgan a buscar dónde está esa IP, se conectan al de Miami. Los de Río de Janeiro, lo mismo. Esto, digamos, es una forma de redundancia, porque, digamos, usted puede desplegar su servicio en múltiples data centers, ¿sí? Y hacer de que cuando un servidor se caiga, digamos, un ejemplo, se cayó el de Bogotá, entonces los usuarios de Bogotá ya no se pueden conectar al de Bogotá, sino que van al de Miami, pero el servicio sigue funcionando bajo la misma IP. Eso no se demora ni un segundo, o sea, ni una milésima de segundo en que el tráfico se reenrute como tal, ¿sí? Failover, ¿sí? Es el concepto general de que si usted le falla una cosa, usted está listo para desplegar la otra, ¿sí? Pero digamos en forma automática, o sea que si a usted le cae el MySQL, usted tenga otro MySQL que sale a funcionar. Si le cae PHP, Apache, el servidor, el internet, la energía, cualquier recurso que haga que falle su servicio, usted tiene otro de respaldo ahí, ¿sí? Eso es failover, ¿sí? IPv6, ¿sí?
como ustedes ya sabrán, digamos, IPv4, para hacer como un poquito de claridad, que la gente dice, no, es que las IP se acabaron, ¿sí? O sea, entender un poco de cómo funciona IP. Las IPs las asigna alguien que se llama IANA, digamos, es el dueño del Internet, está en Estados Unidos. Él las asigna a una entidad que las asigna en Latinoamérica, a Asia, a Europa, a Oceanía, ¿sí? Esas IPs se terminaron de asignar a estos grandes de acá intercontinentales en 2010, ¿sí? Pero la LACNIC, que es Latin American and Caribbean Regional Internet Register, ese tiene IPs. ese como tal tiene, digamos, IP disponible. O sea, ¿qué quiere decir? Que si en este momento apareció un pueblo nuevo, un municipio nuevo en Colombia, a todos le pueden dar IPv4, porque hay IPv4 de sobra en Colombia, en Latinoamérica, ¿sí? Lo mismo, digamos, por ejemplo, en Oceanía, en Australia hay 22 millones de personas, en todo un continente 22 millones de personas, que aquí en 4 ciudades lo hacemos, ¿sí? Ellos allá tienen resto de IPv4, pero ¿quién no tiene IPv4? Asia y China, ¿sí? India y China, son 2 países que se quedaron sin IPv4, o sea, ellos realmente, cuando sacan un nuevo usuario, ese usuario no le pueden dar una IPv4 solo para él solito. En esos países particularmente se empezó a asignar a usuarios finales, o sea, algo así bien, a usuarios finales IPv6. Entonces, siempre lo que si usted no implementa IPv6, se va a quedar, digamos, sin que todo el Internet lo pueda acceder como tal. Y otras cosas que usted puede implementar, digamos, discos SSD, para los que no saben, digamos, SSD son discos que usan tecnología de memoria RAM para discos duros, para almacenamiento persistente. RAID 10 es esto de aquí, es la capacidad de unir lo mejor de 2 RAIDs, RAID 1, RAID 0. Simplemente sepa lo que si usted algo que le ofrece RAID 10, significa que en este sistema se le puede dañar un disco y eso sigue funcionando, pero va a tener el doble de velocidad, ¿sí? Porque ha implementado un arreglo de los discos para que si se daña uno, todo siga funcionando, ¿sí? Y otras cosas, como que asegúrese que su servidor tenga buena capacidad, digamos, de acceso a Internet y tenga buenos peerings. Eso es algo muy técnico, pero en el Internet hay unos proveedores de Internet enormes que conectan países y continentes. Por ejemplo, AT&T es uno de los mejores, él conecta todo el mundo, o sea, él conecta Asia, Europa, América, ¿sí? Si su servidor está conectado a través de esto, usted va a experimentar buena velocidad, menos routers, cosas. Listo. Después de todo eso, ¿sí? Ustedes vieron que es un proceso como arduo, y yo lo digo, doloroso de implementar, ¿sí? No es algo fácil, sino todo el mundo lo haría, o sea, eso de hacer que las aplicaciones no se caigan, que carguen rápido, que X y Y, es una tarea, digamos, difícil, o sea, no es nada fácil implementar todo eso. Una de las cosas que ustedes se pueden guiar es Google Mod Page Speed, ¿sí? Es una herramienta que se le agrega a la Nginx o al Apache y automáticamente esta herramienta les hace lo que yo les mencioné en la parte primera de optimizar el frontend. O sea, qué maravillas hace esas herramientas. Le minimiza el JavaScript, se lo comprime, se los une, o sea, usted tiene varios JavaScripts, coge todos esos, se los une en un solo archivo, que o sea, son menos peticiones, se lo minimiza y se lo manda comprimido, ¿sí? Lo mismo con el HTML, el CSS, las imágenes, o sea, todos esos procesos, esta herramienta se los hace como tal automáticos, ¿sí? Entonces, ahí se ayudan un resto de trabajo. Otras cosas, usar CDN. CDN es la capacidad, digamos, en el proceso normal usted tiene un servidor que le entrega a todos los usuarios, ¿sí? Con CDN usted tiene varios servidores cerca a los usuarios y que le entregan el contenido cercano, ¿sí? Esto le da latencia, redundancia, protección, seguridad, varias cosas, ¿sí? Eso se conoce como CDN, Content Delivery Network o red de entrega de contenido, ¿sí? Esto, por ejemplo, es un CDN, ¿sí? Ese CDN tiene data centers aquí, 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 aquí. O sea que cuando alguien se conecta aquí va aquí, cuando alguien se conecta acá va acá, ¿sí? Esto, digamos, es el concepto, CDN, ¿sí? O sea, si usted despliegue su aplicación en todo lado aquí, para que los usuarios de aquí a África no tengan que ir acá a Estados Unidos, sino que vienen acá, ¿sí? Esto es CDN. Por ejemplo, digamos, yo uso
los de Colombia que accesan, por ejemplo, en este momento al Cali de FES, no tienen que ir a Estados Unidos, sino que hay uno aquí en Medellín que les está proveyendo el contenido, ¿sí? Listo, cosas que se pueden automatizar, cosas que uno tiene que saber para que no nos vaya a complicar, digamos que yo ya pasé por esa experiencia, a enredarse intentando implementar cosas que ya se pueden implementar solitos, ¿sí? Comprimir las imágenes se puede hacer por PHP, ¿sí? Se puede hacer automático. O sea, no se pongan que cada vez que suban una imagen, no, espere que es que toca optimizarla, que sí, que no. Eso se puede hacer automático por PHP, ¿sí? Minimizar el HTML, eso se puede hacer también automático, ¿sí? Se puede hacer o por Mod PageSpeed o usted manualmente lo puede hacer por PHP. Hay librerías que usted baja, le dice, vea, minimice este HTML, CSS, JavaScript, combine toda la labor y la hace solito, ¿sí? Que comprimir los recursos y ajustar el tiempo de expiración, se los mostré, se puede hacer por htaccess y ya viene en código listo de copy-paste y eso queda listo. Las de reglas de PageSpeed, ¿sí? Usted puede con Mod PageSpeed que el Apache automáticamente le optimiza eso y es configurable. O sea, usted le puede decir, por ejemplo, no quiero que me optimice las imágenes porque sí. Entonces, que no me la optimice, no se la optimiza. Que le minimice más, que le minimice menos, que le comprima, que no le comprima. Todo eso es configurable por htaccess, ¿sí? CDN, la recomendación, sí, usar un CDN, ¿sí? Y en lo posible, uno que se integre fácil. Hay CDNs que usted tiene que hacer mucho trabajo de su lado de programación, que usted tiene que decirle, vea, le mandé la imagen, se le invalidé, que no sé qué, o sea, mucho proceso. Con CDN usted puede, digamos, hay CDNs que le hacen eso facilito, ¿sí? Hay cosas que ustedes tienen que saber, antes de que les muestre la siguiente diapositiva, que hay cosas que yo digo frustrantes, ¿sí? PageSpeed le dice cómo optimizar los recursos, o sea, le dice, vea, comprima las imágenes, minimice el HTML, el JavaScript, ¿sí? Pero usted puede que muy juiciosa y diligentemente se ponga a optimizar los recursos y a la final le dé que eso no quedó bien, o sea, que lo que usted hizo le quedó bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, dos cosas que yo uso en lo particular, se llama Google Tag Manager y Lucky Orange, son recursos externos, ¿sí? Ustedes cuando programan, muchas veces necesitan incluir librerías externas que ustedes no tienen control de eso. O sea, usted, por ejemplo, un ejemplo que no aplica, pero que usted necesita incluir Google Analytics, un ejemplo, y que Analytics no comprimiera el JavaScript, no lo minimizaran, no le ajustara cabeceras de expiración, y si eso pasara, muy difícil, usted va a ir a Google a decirle, Google, es que usted está haciendo mal el JavaScript, por favor arréglelo, ¿sí? Entonces muchas veces en este proceso, para que lo interioricen, hay cosas que se salen de su control, ¿sí? Recursos externos que ustedes tienen que incluir, que no tienen forma de irle a decir al otro, vea, eso no es compatible con mis reglas de optimización de frontend y backend, ¿sí? Listo, esta herramienta, Google PageSpeed Insights, ¿sí? Esta es la herramienta que si ustedes salen juiciosos de acá a optimizar sus aplicaciones, deberían poner su aplicación web, su página web, a que Google PageSpeed Insights les diga cómo está, ¿sí? ¿Esto qué le dice? O sea, le evalúa en Dexo, o sea, para computadores, y para móviles usted le pone la URL, usted le dice, analice, y él automáticamente le dice las cosas por las que falla. O sea, le dice, vea, esta imagen no está bien comprimida, este CSS le falta más, esto no está comprimido, las cabeceras X o Y, ¿sí? Esto que ven aquí es el preview de una aplicación que nosotros desarrollamos para DirecTV, para finalizar las instalaciones, los técnicos, bueno, un tema ahí logístico de DirecTV, de aquí de Colombia, ¿sí? Por ejemplo, aquí, esto después de 2 meses arduos de trabajo, no contando el desarrollo, o sea, 2 meses haciendo que esto pasara las reglas de PageSpeed para computador y para móviles, ¿sí? Era una aplicación responsive, pero ¿esto qué hizo? Que la aplicación vuele, ¿sí? O sea, literalmente que cargue rápido y que al usuario sea agradable usarla. Como ustedes vieron, aquí hay componentes, digamos, que tienen que ver con usabilidad, como que los botones no estén cerca, que el touch, cosas así que tienen que ver con usabilidad, pero esta aplicación finalmente quedó optimizada, ¿sí? Grábense en esta imagen, ¿sí? O sea, esto es a lo que ustedes tienen que llegar, que cuando ustedes pongan la URL de su aplicación,
ustedes vean que 100 de 100 en móvil y 100 de 100 en mobile como tal, o sea, que ustedes digan, pase todo, ¿sí? O sea, si ustedes alcanzan a ver ahí, le dice, no tiene redirecciones, no tiene contenido que bloquea, comprimió, cacheó, minificó el HTML, el CSS, el JavaScript, optimizó las imágenes, priorizó el contenido visible, el tiempo de respuesta es bueno, o sea, y esto es el resumen, porque es que cada cosito de estos se despliegan un montón ahí que le dice A, B, C, D, X, Y, pero en conclusión ustedes tienen que llegar a esto, ¿sí? Hasta que su página web, esto es una aplicación mobile como ustedes la ven aquí, pero es responsive, o sea, es tecnologías web, ¿sí? Tienen que llegar a ustedes ver esto y no paren en el intento de hacer que esto quede optimizado, ¿sí? También, solo en mobile, no en desktop, solo en mobile, esto le evalúa la experiencia de usuario, ¿sí? O sea, esto le dice, vea, usted no le agregó instalaciones ocultas, usted no usó plugins, usted configuró el viewport, usted usó fuentes legibles, usted dimensionó apropiadamente los puntos de toque, ¿sí? O sea, esto le hace una evaluación de usabilidad como tal a la aplicación móvil, ¿sí? Ya esto es lo que tienen que llegar, 100 de 100. Y les digo de antemano que no es fácil hacer que esto pase esto, en usabilidad sobre todo. Por ejemplo, los puntos de toque. Si usted hizo un diseño y los puntos de toque le salieron de 5 píxeles, pero esto le dice que tienen que ser de 10, entonces póngase a jugar a cómo reacomodar su diseño para que los elementos sean más grandes y pase las reglas de usabilidad de Google PageSpeed, ¿sí? Entonces es un proceso, digamos, durito, pero a la final es un trabajo, digamos, de calidad en términos de páginas que cargan rápido y páginas usables, ¿sí? Que son dos cosas que si ustedes las venden bien, su trabajo se puede valorizar bastante, ¿sí? Este es un ejemplo de cosas que yo hacía antes de irme para Australia a la misma empresa. Esto típicamente yo se lo cobraba en $1.000.000 de pesos, ¿sí? Esto mismo, solo por hacer estos jugueticos, fueron aproximadamente 13 o 15 veces más lo que cobré por hacer lo mismo, pero decirle, no, es que vea que esto tiene usabilidad, tiene carga rápido, que y fuera de eso seguí esto y eso, bueno, son muchos temas que esto le pueden ayudar para su carrera, digamos, profesional, a valorizar su trabajo, ¿sí? Cuando usted dice, no, es que en software, es que yo soy certificado CMMI y soy 3, ok, su hora por lo menos la facturará en 300.000 pesos la hora, ¿sí? Cuando usted dice, es que mi aplicación Google dice que es usable, ok, eso tiene un costo. Bueno, aquí digamos un poquito, digamos, la parte que sea, hágalo más fácil, ¿sí? Con hosting fácil, nosotros vendemos hosting, ¿sí? Es lo que nosotros hacemos. Pero nosotros nos hemos enfocado mucho en la parte de alto rendimiento y alta disponibilidad. Y nosotros somos desarrolladores y nosotros sabemos a qué le duele a cada uno y cómo hacerlo bien, ¿sí? Cosas que nosotros hacemos como hosting fácil, ¿sí? Nosotros tenemos un plan de hosting que está optimizado con todo esto, o sea, tiene el PageSpeed, tiene SSD, el RAID 10, el CDN, todas estas cosas, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en un plan de hosting personal soporta 103 millones de peticiones por mes. Nosotros estamos ofreciendo hosting desde 82.000 pesos el año a 277.000, IVA incluido y tiene el dominio incluido por el primer año, ¿sí? Eso pues como para que sepan que ustedes tienen un plan de hosting de estos y ponen a correr algo ahí y les sale optimizado, les carga rápido porque ya he automatizado la mayoría de las cosas. Hay cosas que no se pueden automatizar, como que les arregle el diseño y los puntos de toque, pero la mayoría ya está optimizado en este hosting, ¿sí? Tiene PageSpeed y por defecto se los pongo activo, ¿sí? Y usted lo puede configurar. Tiene Memcached. La mayoría de hostings no tienen Memcached. Lo que pasa es que Memcached requiere buenos recursos de memoria RAM y eso es costoso, pero yo, digamos, los tengo y los estoy ofreciendo, Memcached. Tengo PHP y MySQL actualizado. Usted en el hosting puede usar PHP desde la versión 4.4 hasta la 7. O sea, usted puede elegir, quiero ver mi aplicación con 5, con 6, con 7, y eso se demora 2 segundos, ¿sí? Puede probar. Y tiene disponibles estas dos herramientas que yo les mencioné al principio, que son para optimizar PNG y JPG, cosa que yo les aseguro
que ustedes pueden ir a GoDaddy, a HostGator, a Columbia Hosting o a DigitalOcean, al hosting de su preferencia, y no van a encontrar que esto esté disponible, que venga optimizado, que no sé qué, que lo de RAID 10, que X y que oye. Bueno, yo acá tengo implementado lo que les dije, la caché a nivel del kernel, ¿sí? Esto difícilmente lo van a conseguir en otro lado, es muy complicado, es meterse allá al kernel a hacerle cosas. Nosotros usamos RAID 10, nosotros hicimos un partner con Cloudflare. Esta grafiquita que les mostré acá, esta grafiquita corresponde a Cloudflare, ¿sí? Es el CDN que a mi criterio es el más grande del mundo, y nosotros con los usuarios de hosting les regalamos una para usar Cloudflare gratuitamente, ¿sí? Es un plan básico, yo no les voy a decir que ustedes ponen la aplicación más grande del mundo ahí y les funciona, pero para la mayoría, el 99%, les va a funcionar al pelo y van a tener Cloudflare como tal gratis. Y por ejemplo, les digo, aquí en Colombia tienen un data center en Medellín, entonces va a ser como tal óptimo. Si ustedes, por ejemplo, no quieren ya desarrollar y dicen, no, metámosle eso WordPress, metámosle Magento, metámosle X o Y, también lo pueden instalar con un clic, ¿sí? O sea, con un clic quiere decir que ustedes llegan, dicen instale, y eso se lo instale, le da usuario, contraseña y la URL del panel de control, y ustedes se desenredan de bajar zips, descomprimir, que permisos, que crear bases de datos, que usuarios, que todo ese proceso que ustedes saben que hay que hacer con el software. Tiene un constructor de sitios que maneja plantillas, es SEO, es súper fácil de usar, es responsive, ¿sí? Si ustedes también necesitan, digamos, una ayudita con el tema del diseño web. Y nosotros les ofrecemos asesoría gratuita especializada. O sea, implementar todo esto son temas que uno necesita aprender, necesita experiencia, necesita que alguien le diga, vea, existe PageSpeed, ¿sí? Son cosas que, digamos, tienen que saber. Ya, eso fue, digamos, lo que les quería compartir, digamos, cómo optimizar aplicaciones web para alto rendimiento.